Bueno, acá tengo, separando en términos, acá hay un término. Guarda que esto es por, ¿o no? ¿Qué más? Acá hay otro término, hasta ahí. Acá hay otro término y acá hay otro término en el segundo miembro. Bueno, y luego podemos ver una cosa interesante. La X, que es la incógnita, está acá y está acá. O sea, está dos veces en este primer término, ¿no? Y además está en el segundo término y además está en el tercer término, acá. Coseno, la X con la función trigonométrica, la ecuación trigonométrica. Que bueno, no lo dijimos, lo tenemos que haber dicho, pero la ecuación trigonométrica se llama así porque la X está dentro del argumento de una función trigonométrica del coseno, del seno, de lo que sea. Y además tengo algunos coeficientes trigonométricos, como tangente de pi sobre 3, que habría que sabérselo de memoria y resolver sin usar calculadora. Esto lo pueden tomar en un cuyo de ciencias económicas sin usar calculadora. Seno de 5/4 de pi también. No está en el primer cuadrante, pero hay que reducirlo al primer cuadrante. O sea, tiene de todo un poco. Primero a este término que tiene un ángulo relacionado con x, pongámoslo en función de x. Bueno, acá aparece la categoría x más pi sobre 2. Bueno, vamos a ir a la circunferencia trigonométrica y vamos a dibujar la categoría x más pi sobre 2. Bueno, voy a tomar, como siempre, de referencia un ángulo, lo vamos a hacer en azul, pequeño x. Bueno, ahora no es alfa, bueno, no importa, es x, ¿o no? En el primer cuadrante. Uno pequeño, cosa de que se pueda notar la existencia de un triángulo, ¿no? Que será congruente con otro, que veremos, ¿o no? En el caso del pi sobre 2 más, pi sobre 2, ¿cuánto es? 90, ¿o no? Pi es 180, pi sobre 90. 90 más x, ¿dónde está? En el segundo cuadrante. El ángulo relacionado que es el que me han dado a mí. Acá hay dos triángulos congruentes, rectángulos. En este primero es el x. Ese primero es el x. El relacionado con él es el que me acaban de dar. Pi sobre 2 más x. Está en el segundo cuadrante. Seno y coseno ya sabemos lo que es. La proyección sobre los ejes coordenados, el seno sobre el eje y, el coseno sobre el eje x. Entonces, el seno de x más pi sobre 2. A este radio vector unitario lo proyecto sobre el eje y para medir el seno, ¿o no? Entonces, el seno de x más pi sobre 2 lo hago acá en verde. Sería ese vector verde. El seno de x más pi sobre 2. Grande y positivo. ¿Qué es de x? El coseno de x. Porque el cateto grande, cateto mayor, hay un cateto mayor y un cateto menor y una hipotenusa. Bueno, y son congruentes los triángulos. Así que el cateto mayor de este es igual al cateto mayor de este. Entonces el seno de x más pi sobre 2, que es lo que me están pidiendo acá, no de memoria ni nada, sino por todo este razonamiento, es igual a ¿qué de x? El coseno de x. 4 por el coseno de x. Por, ¿cierto? Vamos ahora al menos x, acá. Coseno de menos x. Entonces, ahí está el x en azul y el menos x va a quedar en rojo. Entonces, ¿qué me piden de menos x? El menos x ya sabemos que es el opuesto de x, horario, y el azul es el x, en el primer cuadrante. Y como ven, son dos triángulos congruentes de nuevo. El coseno es la proyección sobre del radio unitario, vector unitario sobre el eje x. Entonces el coseno de menos x es el vector verde que ven ahí. El vector, ese verde que está ahí, es el coseno de menos x, que es igual al coseno de x. Entonces acá va coseno de menos x es igual al coseno de más x. ¿Ven? Esa es una tarea importante. Más, bueno, la tangente de pi sobre 3. Voy a ver si lo hago como cálculo auxiliar, así no lo escribimos tantas veces. Bueno, se lo puede aprender porque esto está en los ángulos inmediatos. El pi sobre 3 es 60 grados, ¿o no? Uno se lo puede aprender, pero bueno, supongamos que me aprendí el seno y el coseno, nada más, ¿o no? Entonces, tangente de pi sobre 3 es igual al seno sobre el coseno de pi sobre 3. Seno sobre coseno de pi sobre 3. Pi sobre 3 es 60 grados, porque pi es 180, dividido 3, 60. 18 dividido 3, 6. 60. El seno de 30 era un medio. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Eso se lo tienen que estudiar de memoria. Eso hay que sabérselo. Dividido el coseno de pi sobre 3. Bueno, el coseno es un medio. El coseno de 60 es el seno de 30. Es un medio. Y entonces esto va a quedar raíz de 3 sobre 2 por 2 sobre 1, porque dividir un medio es lo mismo que por la fracción misma dada vuelta. Y se va el 2 con el 2, a lo mejor no se acuerdan de memoria, pero la tangente de pi sobre 3 es igual a raíz de 3. O sea, 1,73 y moneda, pero acá hay que ponerlo exacto. Esto era más 2 por la tangente de pi sobre 3 vale raíz de 3. Por. Ahora vamos al seno de pi sobre 2 menos x. Bueno, como pi sobre 2 es 90, 90 menos x es el complementario de x. ¿Para qué andar dibujando? Esa categoría la sabemos de memoria. Cambia el coseno, el seno por el coseno.
y el coseno por el seno. Es la de complementario. Si quieren lo dibujan en la circunferencia trigonométrica o ven el simulador mío, está explicado, no vale la pena. Es el complementario, el cateto opuesto de un ángulo es el cateto adyacente del complemento y no hay ningún problema y no cambia ningún signo ni nada. Así que el seno de pi sobre 2 menos x es el coseno de x. Fíjese que bien, vamos coseno, 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 bien, porque acá hay otro coseno, o sea, vamos bien. Más 4 por seno de 5 cuartos de pi. Seno de 5 cuartos de pi. ¿En qué cuadrante está el 5 cuartos de pi? Tercero. En el tercero. Yo lo que voy a hacer, ¿cierto? Es dividir a pi en cuartos. Está partido en cuartos. Recuerden que pi es 180. Entonces tengo un cuarto de pi, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos. El 5 cuartos de pi, como ángulo relacionado. El rojo es el que me gusta para el relacionado, ¿o no? Ahí está. Es el que me han dado, que está relacionado con uno del primer cuadrante, pero que no está en la tabla de ángulo inmediato porque no está en el primer cuadrante. Es el que me piden, 5 cuartos de pi. ¿Cuál es el relacionado en el primer cuadrante? El relacionado obviamente es el que difiere en pi, o sea, el 1 cuarto de pi. Y ese sí me lo sé de memoria, me lo tengo que saber de memoria. El 1 cuarto de pi, cuánto vale el seno y el coseno de 1 cuarto de pi. Y a mí me han largado este, que sería el 5 cuartos de pi. Entonces yo mirando y graficando y dividiendo el pi en el pi que es el ángulo llano en cuarto, y tengo que el seno de 5 cuartos de pi es igual al seno de pi sobre 4 cambiado de signo. Se generan dos triángulos congruentes y bueno, los senos son la proyección de los radios unitarios sobre el eje Y. Acá tengo el seno de pi sobre 4 y un valor opuesto es el seno de 5 cuartos de pi. Siempre cuando voy al que difiere en pi, es opuesto, tanto el seno como el coseno. Pero bueno, acá me piden el coseno, ¿o no? Seno de 5 cuartos de pi, al reducirlo al primer cuadrante, es igual al seno de pi sobre 4 cambiado de signo, menos seno de pi sobre 4. Y el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, hay que sabérselo de memoria, de 45 grados. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Va a quedar eso. Entonces quedaría más 4 por el seno de pi sobre 4, que es menos raíz de 2 sobre 2 por el coseno de x, ahí no hay que hacer nada por suerte, igual a raíz de 6. Porque va a quedar 4 por coseno, coseno cuadrado. 4 por coseno cuadrado de x. Y después, bueno, voy a aprovechar para hacer cosas acá. Acá se va el 4 con el 2 y queda 2. Entonces, este término de acá tiene coseno de x a la 1. Y este término de acá tiene coseno de x a la 1 también. Así que esos dos términos los voy a tener que sumar entre sí. Entonces va a quedar más. Voy a abrir paréntesis para ese coeficiente del coseno de x a la 1, que sería 2 raíz de 3 positivo, que es esta parte. Y acá quedaría menos 2 raíz de 2. Menos 2 raíz de 2. Entonces va a quedar 2 raíz de 3 por coseno, menos 2 raíz de 2 por coseno. O sea que el coeficiente del coseno es eso que ven ahí, ese paréntesis que ven ahí. Y el último término, el raíz de 6, que va a ser el término independiente, va a pasar restando igual 0. Voy a hacer un artificio acá. Voy a dividir miembro a miembro esta igualdad por 4. Dividido 4, dividido 4. Entonces, cuando distribuya, va a quedar 4 coseno cuadrado de x sobre 4, bueno, coseno cuadrado de x, no hace ni falta hacerlo, ¿cierto? Más el término lineal de acá, voy a aprovechar para sacarle de factor común el 2 también. Y va a quedar 2 por raíz de 3 menos raíz de 2, ¿o no? Por el coseno de x. Bueno, entonces dividido 4. Acá sí hay que agarrar y ponerle dividido 4. Porque bueno, ahora lo voy a cancelar con el 2 ese de ahí. Y acá va a quedar, lo voy a poner así, como raíz de 2 por raíz de 3. Que es lo mismo que raíz de 6, porque se asocia, se hace la asociativa y queda raíz de 2 por 3. Y dividido 4 lo voy a poner como dividido 2 por dividido 2. Miren todo el artificio que estoy haciendo, ¿no? Y acá se va a ir el 2 con el 4. Y va a quedar coseno cuadrado de x. Bueno, acá quedaría raíz de 3 menos raíz de 2, todo sobre 2, porque el 4 se fue con el 2 y quedó un 2 abajo. Ese 2 lo puedo distribuir y queda raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Y si además le cambio el signo, quedaría raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2,
por el coseno de x. No sé si me explico que es lo mismo. Espero que no sea mucho para el intelecto de ustedes, pero es muy fácil, ¿o no? El 2 se va con el 4 y queda 1/2 dividido 2. Si el 2 lo distribuyo, raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Si lo pongo al revés, raíz de 2 sobre 2 positivo, no negativo, y raíz de 3 sobre 2 negativo, tengo que poner entre paréntesis con un menos adelante. Eso ya lo sabemos. A menos b igual a menos, paréntesis, b menos a. ¿Qué estoy pretendiendo con esto? ¿Qué estoy? Porque ¿por qué hago tanto quilombo? Usted ya este se volvió loco, ¿qué pasó? Acá es lo que voy a hacer yo ahora, saco las soluciones. Supongamos que en este punto le meto el cambio de variables. Barra de cambio de variable, y ahí le pongo que z, al coseno de x le voy a llamar z. ¿Sí o no? Entonces, así no copiamos de nuevo el coseno de x, voy a borrar acá, voy a borrar acá, y va a quedar entonces z cuadrado menos todo esto por coseno de x, que es z a la 1, menos todo eso igual a 0. Y entonces, las soluciones, por simple inspección, las soluciones z1 y z2 de esta cuadrática son, Raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 3 sobre 2. claro, raíz de 2 sobre 2 positivo y raíz de 3 sobre 2 negativo. Uno podría decir, bueno, no sé dónde está el menos, pero el producto de las raíces es este número, sin cambiar ningún signo. El producto de las raíces ya lo sabemos, ¿o no? No sé el menos si pertenecía al raíz de 2 sobre 2 o al raíz de 3 sobre 2, pero acá me saco la duda, porque el término lineal, el coeficiente lineal, es la suma de las raíces cambiada de signo. Ahí está el cambiada de signo. Y las raíces son más raíz de 2 sobre 2, que se suma con la otra raíz, menos raíz de 3 sobre 2. Ahí está, esas son las dos raíces. Bueno, supongamos que uno no quiere hacer este quilombo. O sea, porque también es posible de no hacer este quilombo. Porque vos decís, no la veo, no la veo. Sí, me parece lógico que no la veas, ¿o no? Porque eso lo veo yo, pero hace 10 años que hago este ejercicio, ¿o no? Entonces, no tiene gracia, ¿o no? Entonces vos llegaste hasta acá, llegaste hasta acá. Entonces voy a hacer lo siguiente yo acá. Voy a borrar este artificio del dividido 4. Eso lo voy a borrar. Pero estoy acá, estoy acá. Entonces acá voy a agarrar, ¿cierto? Y voy a usar la calculadora. La calculadora 570, etcétera. Mode 5EQN cuadrática. Ah, bueno, ahí sería con el cambio de variable. Bueno, sería con el cambio de variable. Bueno, supongamos que hago el cambio de variable, así queda más prolijo, ¿no? El cambio de variable para que se vea z en lugar de coseno. Pero bueno, casi lo mismo, qué sé yo. Ahí está el cambio de variable, entonces acaba de decir, voy a repasar el coseno de x por z. Entonces, para no copiarlo todo de nuevo, voy a poner z al cuadrado, o sea, así queda más prolijo, ¿no? Z cuadrado y acá z a la 1. Bueno, ahora sí, voy a la calculadora. EQN, la opción 3, la cuadrática. A vale 4, dejémosla ahí. B vale 2 por raíz, ¿cierto? De 3, cierro paréntesis para que se termine ahí radicando. Menos 2 por raíz de 2, cierro paréntesis. Cuando le apretamos el igual, fíjense que ya pone en la calculadora 0,6355, 56, puede ser que tome mucho más decimales, pero ya no te está tomando el número exacto con los infinitos decimales. Por eso es que al final no va a dar estos números exactos, no va a dar. Por eso hice todo este quilombo, porque yo quería que probáramos que estas son exactas las dos raíces. De todas maneras, uno las puede reconocer fácilmente. Bueno, vamos al C. El C es menos raíz de 6. Menos raíz de 6. Cierro paréntesis, igual. Igual de nuevo. Y me da Z1 0,707. 0,707 y siguen los decimales. Y Z2, bueno, la calculadora dice X1, X2. Y la Z2 es 0, negativo, menos 0,866 y siguen los decimales. Si nosotros nos acordamos, estos números estaban anotados en la tabla de ángulos inmediatos. O sea, si me viene un 0, claro, me puede dar la duda, porque después el 0,707 no me acuerdo qué es lo que había, pero cuando ya ves que empieza con 0,707 es casi de cajón que es el radio de 2 sobre 2. Y cuando empieza con el menos 0,866, bueno, en este caso con el menos, es menos raíz de 3 sobre 2. Es casi esos números uno se los puede saber de memoria. ¿eh? Recuerden que esos números estaban en el cuadro de ángulos inmediatos. Estaban así como aproximadamente igual, pero estaban esos numeritos. Así que bueno, si no quiere hacer todo ese quilombo que comprueba exactamente que las raíces son raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 3 sobre 2, que sería más razonado y que me parece que es demasiado para hacer poner un examen, que uno está nervioso y tantas cosas, dense cuenta del tema ese, ¿o no? Del 0,707 como raíz de 2 sobre 2
y el 0,866 como raíz de 3 sobre 2. En este caso, además, negativo. Vamos a terminar de resolver el problema porque son 4 soluciones, ¿o no? Circunferencia trigonométrica. Bueno, ahora vuelvo, tengo que resolver ahora las ecuaciones elementales, ¿o no? Tipo coseno de x igual a z, así que coseno de x igual a z1, raíz de 2 sobre 2, la resolveré y encontraré las dos soluciones. Y por el otro lado, coseno de x igual a menos raíz de 3 sobre 2, lo mismo. La resolveré y veré las soluciones. Vamos a empezar a marcar el coseno sobre el eje x. Raíz de 2 sobre 2, 0,707 sobre el eje x. 0,5 está por acá, 0,7 estará por acá. Acá está el 1. 0,7 estará por acá. Entonces positivo, el radio 2 sobre 2, recta transversal al eje X, corta la circunferencia trigonométrica en esos dos puntos. Ahora uno el origen con ambos puntos. Y tengo los radiovectores unitarios. Si prolongo más, tengo la semirrecta, que me gusta trazar la semirrecta, pero vamos más rápido. Las soluciones son, bueno, ya sabemos que el coseno de 45 es radio 2 sobre 2. Entonces es obvio que las soluciones son x1, 45 grados, que pasado a radian es pi sobre 4, un cuarto de pi, pi sobre 4 radian. Y la segunda solución, acá tengo el x1, pi sobre 4, y el otro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuarto de pi. O si lo sacamos con grados, el x2 sería menos 45. Menos 45, le tengo que sumar una vuelta entera y da 315. Si lo queremos ver en grados, 315. Es más fácil incluso verlo en radianes. 4, 5, 6, 7 cuartos. Le falta un cuartito más para llegar al 8 cuartos, que son 2 pi, ¿o no? Así que 7 cuartos de pi radian. Bueno, el radian no se lo voy a poner, porque es una pseudo unidad y si no está es lo mismo que nada. Y la otra solución, hago lo mismo de siempre, ¿o no? Marco sobre el eje X menos raíz de 3 sobre 2. Menos 0,866. Acá está el menos 1. Entonces menos 0,8 por acá. Recta perpendicular al eje Y. Que pase por ese punto. Corta la circunferencia trigonométrica en los puntos P1 y P2. Uno el origen con ese punto y el origen con ese otro punto. Y las soluciones van a ser este de acá, x3 digamos, y el otro hasta llegar al tercer cuadrante, x4. Acá el primero lo saco con la calculadora, no voy a tener ningún problema. X va a ser igual al arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2 y va a dar 150 grados. Así que ahí tengo el x3 igual a 150 grados, pásenlo a radianes y ya van a ver que es 5 sextos de pi. Le faltan pi sobre 6, o sea 30 para terminar a hacer pi. Ese es el x3. Y el x4 va a ser 180 más 30, porque esos dos triangulitos son iguales, ¿o no? Entonces 150 tiene como suplementario 30. Así que ese angulito acá es 30. O sea, 180 más 30 ahora es 210. Que si lo pasan a radian es 7 sextos de pi. O sea, 6 sextos de pi, que es un pi, y un sexto más. 7 sextos de pi. Y las soluciones son pi sobre 4, 7 cuartos de pi. Y las otras dos soluciones son 5 sextos de pi y 7 sextos de pi. Así que bueno, ahí termina el ejercicio. Era difícil ese, pero estos son los problemas que toman en la facultad. Estos son los problemas que toman, así. Bien empiojado, tiene varios pasos, o sea, por eso le digo que la trigonometría le hemos dedicado y le vamos a seguir dedicando mucho tiempo, porque es una rama de la matemática que yo no puedo, digamos, de bocajarro, largarte todo esto junto. Por eso hay una graduación y fuimos viendo ángulos relacionados y después las ecuaciones elementales y después las ecuaciones más complejas y todo, y los ángulos en el primer cuadrante, la reducción al primer cuadrante, todo está como relacionado.